Desde hace mucho tiempo la misión de la Fundación SCP es asegurar y contener cualquier anomalía que encuentren. Todo ello para proteger la seguridad de la raza humana. A veces, contener a un SCP es una tarea trivial, tan simple como vigilar una habitación o un artefacto con propiedades extrañas, pero en su mayoría inofensivas. Otras veces, sin embargo, las anomalías requieren un número considerable de personal y recursos de la Fundación para mantenerlas bajo control. Esta última categoría suele incluir algunas de las criaturas y entidades más peligrosas que la Fundación SCP mantiene bajo llave. Sin embargo, aunque solo sean casos muy raros, de vez en cuando aparece un SCP con su propio método de contención incorporado. A menudo, esto puede ser el resultado de que alguien encuentre una anomalía y descubra la forma perfecta de aprisionarla, antes de que la Fundación SCP llegue y se robe todo el mérito. Sin duda, esto facilita el trabajo de asegurar una anomalía al personal de la Fundación. Al fin y al cabo, otra persona ya ha hecho la parte difícil de ese trabajo por ellos, o más bien, facilitaría las cosas, si tan solo los propios investigadores de la Fundación decidieran no interferir y pudieran dejar una amenaza mortal guardada a salvo en su caja sin tratar de averiguar lo que la hace funcionar. SCP-5001 es en cierto modo un recordatorio de que algunas cosas es mejor dejarlas como están, pero también es una grave advertencia de no manipular lo que no se entiende. Ambas lecciones se impartirán pronto en la Fundación SCP. Enterrado a 60 kilómetros de profundidad en el norte de Rusia se encuentra el SCP-5001, una estructura de 53 kilómetros de ancho. Es una enorme máquina biomecánica, pero para el ojo inexperto no hay nada anómalo en el objeto. Y de acuerdo con los hallazgos de la Fundación, este es efectivamente el caso. No hay nada inherentemente anómalo en la estructura en sí, pero hay una serie de características que parecen sugerir que está, de alguna manera, relacionada con fenómenos anómalos. Por un lado está la gran escalada de la estructura, y luego están los registros que se descubrieron sobre el SCP-5001 que parecen haber estado monitoreando y rastreando su estado. Tal vez quien lo construyó o lo descubrió llevó un registro mientras observaba la estructura. No hay nada fuera de lo común en esto, pero lo que resulta extraño es que se remonten a 11.000 años antes de Cristo, y que, sin embargo, se hayan hecho con sistemas de medición modernos. Y se han recuperado otros documentos más extraños del interior de SCP-5001, registros escritos en idiomas de todo el mundo, e incluso algunos en idiomas perdidos en el tiempo. Entre ellos hay documentos en fenicio, hebreo antiguo, griego antiguo y moderno, latín, anglosajón, junto con ruso moderno, inglés y mandarín. Algunos de estos documentos están incluso escritos en idiomas que los principales investigadores de la Fundación SCP aún no han identificado correctamente. La explicación de todo esto parece obvia, ¿no? Escritura en lenguas antiguas y contemporáneas. Registros que se remontan a los últimos tiempos de la prehistoria. Todo parece apuntar en una determinada dirección. De alguna manera, SCP-5001 tiene un vínculo con el viaje en el tiempo. Tal vez incluso fue un centro para un grupo de viajeros en el tiempo, ¿no? No es así. La Fundación ya pensó que podría ser el caso, y comprobó cualquier signo de anomalías temporales. Y sin embargo, no encontraron nada. Ninguna prueba que sugiriera que hubiera habido algún viaje en el tiempo cerca o utilizando el SCP-5001. No había dispositivos en el lugar que pudieran afectar el tiempo, ni rastros de ningún residuo o secuela de un suceso temporal. Entonces, ¿qué hace exactamente esta cosa? Bueno, tememos que los investigadores de la Fundación también se han quedado perplejos con la respuesta a esa pregunta, y tampoco son los únicos. En los años 50, la División P del GRU también se interesó por el SCP-5001. Para quien no los conozca todavía, son uno de los numerosos grupos de interés de la Fundación SCP, una lista de organizaciones, corporaciones y agencias de todo el mundo que también han tenido relaciones con las anomalías. En el caso del GRUP, originalmente era una división del ejército ruso durante la Guerra Fría. La especialidad de la División P del GRU era la adquisición de objetos y entidades anómalas. En otras palabras, eran la propia Fundación SCP de la Unión Soviética. En 1953, la División P del GRU fue alertada de una actividad sísmica anormal en una estrecha región del norte de Rusia. Inmediatamente se envió un equipo para investigar y se empezó a intentar realizar mediciones sismológicas de la zona en cuestión. Durante sus diversos experimentos y pruebas, la División P del GRU se dio cuenta de una discrepancia en sus lecturas. Una y otra vez comprobaron sus resultados para descubrir que esa lectura no era el resultado de un equipo defectuoso o incluso de un error humano.
había algo grande cerca. De lo que aún no se habían dado cuenta era de que a unos 30 kilómetros de distancia, en las profundidades del subsuelo, se encontraba el SCP-5001. Inmediatamente la División P del GRU comenzó a perforar hacia la ubicación del SCP-5001, pero durante años comprobaron que no podían abrir una brecha en el exterior de la estructura. Derrotado, el proyecto fue abandonado en 1955. Sin embargo, el líder soviético, el primer secretario Khrushchev, parecía tener un gran interés en acceder al SCP-5001. En consecuencia, financió de forma privada la operación de la División P del GRU, permitiéndoles continuar su trabajo en secreto durante varios años, desde 1959 hasta que Khrushchev fue depuesto en 1964. Por supuesto, todo esto ocurrió durante el apogeo de la Guerra Fría, pero a finales de la década de 1960, las relaciones internacionales entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América empezaban a suavizarse. Gracias a la relajación de las tensiones, se introdujo un contrato que permite a las organizaciones secretas de las dos naciones trabajar juntas en una serie de operaciones que implican anomalías potencialmente peligrosas. Esto significó que la Fundación SCP pudo finalmente intervenir y contribuir al proyecto de la División P de la GRU relativo al SCP-5001. Su primera tarea: entrar en la estructura subterránea, naturalmente teniendo en cuenta la experiencia de la Fundación en el tratamiento de las anomalías. Tenían ideas sobre cómo resolver este problema. Gracias a la adquisición de tecnología anómala de la Coalición Oculta Global, otro grupo de interés, así como los diseños experimentales creados por un tal Dr. Elijah Rachma, la Fundación SCP pudo finalmente romper la estructura en 1971. Desde entonces y hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, la Fundación SCP y la División P del GRU colaboraron en la realización de varios estudios sobre el origen y la finalidad del SCP-5001. Ambas organizaciones sentían curiosidad por la tecnología que poseía la estructura, e incluso se intentó recrear algunos de los dispositivos encontrados en su interior. Entre esta tecnología avanzada se encontraban los estabilizadores ontológicos, también conocidos como anclajes de realidad de Scranton, situados alrededor de la cámara interior de SCP-5001. Estos fueron diseñados para alterar directamente la cantidad de Humes en un área determinada. ¿Qué es un Hume? Bueno, para simplificar, un Hume es una medida de la realidad que nos rodea. Si te sirve de ayuda, imagina la realidad como un montón de arena. Ahora imagina que quitas un solo grano de arena del montón. Enhorabuena, acabas de quitar un Hume de esta realidad. Quitar uno no hace mucho, pero empieza a coger puñados y el montón se hace más pequeño, disperso. Se hace más una ligera espolvoreada de arena que un montón. La realidad funciona de la misma manera. Si le quitas demasiado, empieza a perder lo que era antes. Al ser capaces de alterar la cantidad de Humes en una zona, estos estabilizadores ontológicos podían alterar la fuerza de la propia realidad, e incluso anular las propiedades de flexión de la realidad de algunas anomalías. En teoría, un SCP con el poder de influir en la realidad podría ser contenido utilizando esta tecnología. Los efectos de sus habilidades se reducirían significativamente, aunque no se anularían por completo. Otra pieza de tecnología digna de mención que se descubrió fue el nombre en clave Omega. Omega se descubrió en una sala sin marcar en un terminal de ordenador que estaba conectado a todas las áreas de SCP-5001 por docenas de cables. El software en sí era un constructo de inteligencia artificial, una conciencia computarizada que parecía servir para controlar los diversos sistemas dentro de SCP-5001. El Omega parecía funcionar proporcionando una respuesta cada vez que alguien utilizaba un teclado para introducir una pregunta. La inteligencia artificial de Omega parecía capaz de mantener una conversación, pero se negaba a dar cualquier información sobre cuándo se construyó la estructura SCP-5001 o cuál era su propósito. A pesar de que ninguno de los dos grupos sabía cuál era la función del SCP-5001, se formó un acuerdo entre la Fundación SCP y la División P del GRU. Ambas organizaciones compartían la creencia de que Omega, los estabilizadores ontológicos y las demás tecnologías anómalas no podían caer, bajo ninguna circunstancia, en manos equivocadas. Hicieron un pacto para mantener el conocimiento del SCP-5001 y de estos dispositivos estrictamente entre ellos. Sin embargo, este acuerdo lamentablemente no iba a durar.
A principios de los años 90, la División P del GRU liquidó sus activos y se disolvió. Varios de los oficiales de más alto rango de la división rusa robaron la tecnología anómala que la organización tenía en su poder, que luego vendieron a Marshall, Carter y Dark Limited. MC y DLTD es otro de los grupos de interés de la Fundación SCP. Según la inteligencia de la Fundación, Marshall, Carter and Dark Limited es un club con sede en Londres que ha causado numerosos problemas a la Fundación a lo largo de los años. Tienen vínculos con personajes adinerados de todo el mundo y atienden a su clientela súper rica proporcionándoles las experiencias más exclusivas, caras y raras que existen. ¿Cómo lo hacen? Reuniendo objetos anómalos y subastándolos al mejor postor. Varios agentes de la División P del GRU también se unieron a la insurgencia del caos. Se trata de un grupo de interés formado por personal que anteriormente trabajaba para la Fundación, pero que desde entonces se ha desvinculado para perseguir sus propios objetivos. Al igual que otros grupos de interés, la insurgencia utiliza las anomalías y los SCP en su propio beneficio, además de incursionar en el tráfico de armas y la venta de información altamente clasificada. Es bueno tener una cartera diversa. A pesar de que los antiguos miembros de la División P del GRU buscaron un empleo alternativo en algunos grupos de poca reputación, la Fundación SCP se las arregló para mantener la existencia y la ubicación del SCP-5001 como un secreto muy bien guardado. Sin embargo, incluso con la estructura totalmente bajo su control, sus principales investigadores seguían desconcertados sobre cuál era exactamente el propósito de la estructura subterránea. O mejor dicho, ese era el caso. El 30 de diciembre de 2019, una explosión estalló en el sector noreste de SCP-5001. Se desconoce la causa de la explosión, pero el daño causó una tremenda y casi catastrófica pérdida de energía. Ya sea que la explosión haya sido provocada por uno de los muchos grupos de interés como la antigua División P del GRU, o simplemente un mal funcionamiento de la maquinaria casi causó la destrucción total del SCP-5001. ¿Qué tendría eso de malo? Bueno, ¿recuerdan que antes dijimos que de vez en cuando un SCP aparece con su propio método de contención? Verás, no era la estructura o la tecnología de SCP-5001 lo que debía preocupar a la Fundación, era la cosa que había dentro de SCP-5001. Tal y como algunos investigadores de la Fundación habían teorizado durante mucho tiempo, el SCP-5001 era una jaula, una unidad de contención para su propio objeto anómalo interior, algo lo suficientemente poderoso como para alterar la realidad hasta los Humes. De ahí la necesidad de estabilizadores ontológicos para amortiguar su poder y de Omega para mantener el lugar en funcionamiento. Esta entidad, conocida como SCP-5001-A o el Devorador, estaba retenida en el interior del SCP-5001 y cuando la estructura fue dañada estuvo a punto de ser liberada. Aunque no había datos en el sistema informático de SCP-5001 sobre la apariencia de este ser, ni sobre sus alcances de sus poderes anómalos, quienquiera que creara SCP-5001 hizo un esfuerzo considerable para mantener contenido al Devorador, considerándolo una amenaza para toda la realidad, y todo ese esfuerzo estuvo a punto de desaparecer cuando la estructura fue dañada por la explosión. Afortunadamente, la Fundación SCP pudo restablecer la contención del SCP-5001-A, aunque a costa de una enorme cantidad de vidas. Cuando se permitió al personal volver a entrar en el SCP-5001, varios de los sistemas centrales de la estructura habían resultado dañados, pero seguía siendo capaz de realizar su función principal y mantener al Devorador contenido de forma segura. Cuando el personal entró en la estructura, apareció un mensaje a través del sistema informático Omega que decía: «Hola, hijos míos. Aunque habéis crecido inmensamente desde vuestros primeros días, tenéis mucho espacio para crecer. El intelecto de vuestra especie es solo un brote con mucho potencial. Vuestras armas son poderosas, vuestra medicina es suprema, vuestra ingeniería es hermosa. Con la guía y el cuidado adecuados, seguro que alcanzaréis un estado elevado del ser y trascenderéis vuestros cuerpos por algo más completo y perfecto. Por eso me duele tanto pedirte que abandones este lugar inmediatamente. Tu estudio y sondeo casi han provocado el fin de todo lo que había trabajado para mantenerte con vida. Si obedeces, te garantizo que el Devorador nunca escapará y tu especie será libre de perseguir la iluminación de la tecnología por toda la eternidad. Que este sea mi último regalo para ti, directamente desde el centro de mi corazón roto». Bien, vuelve a la carga. Corazón roto. Interesante. ¿Dónde hemos escuchado algo así antes?
Odiaríamos sacar conclusiones precipitadas, pero cuando uno oye hablar de un ser de gran poder, relacionado con grandes y misteriosas máquinas, y esa palabra de nuevo, roto, todos los grupos de interés que parecen estar vinculados a SCP-5001, y habíamos olvidado mencionar quizás el más importante de todos, la Iglesia del Dios Roto. Esta organización religiosa que venera la industria y la tecnología por encima de la impureza de la carne se ha unido en un propósito singular: reconstruir su deidad, el Dios Roto Mecane, cuyo cuerpo fue dividido en un intento de preservar el futuro de la humanidad. Tal vez el corazón de esta gran y antigua máquina, este devorador, sea en realidad el corazón de algo totalmente distinto, aunque por supuesto solo podemos especular hasta cierto punto. El conocimiento, después de todo, a veces puede ser como una llama. Puede iluminar tu camino, pero si te acercas demasiado, inevitablemente te quemarás. Si alguna vez tienes duda, pregunta a la gente devorada y asimilada por el corazón de Mecane la última vez que fue liberado por la iglesia. Si alguna vez el corazón vuelve a salir, seguro que estarás con ellos. La Fundación SCP ha llegado muy lejos. Su tecnología, sus conocimientos, sus vastos recursos. Todo ello les permite contener algunas de las fuerzas más poderosas que ha visto la humanidad, e incluso algunas que nosotros no hemos visto. Pero como muestra SCP-5001, todavía hay muchas cosas que ni siquiera los investigadores más brillantes de la Fundación comprenden todavía, y su afán por hurgar en lo desconocido estuvo a punto de provocar el fin de la realidad tal y como la conocemos. Tal vez algún día podamos comprender plenamente lo que es el Devorador y las formas en que SCP-5001 trabajó para protegernos de él, pero aún no estamos allí, y no hay garantía de que alguna vez lo estemos. Aunque la búsqueda del conocimiento es siempre admirable, cuando se trata de SCP-5001, tal vez la Fundación debería haber dejado las cosas como están. Ahora vaya a ver SCP-5545, Túneles Misteriosos en la Antártida, Anormalidad, y SCP-1461, La Casa del Gusano, para ver más estructuras subterráneas misteriosas de los archivos de la Fundación SCP.